88 y la próxima asambleísta en hacer uso de la palabra es María Soledad Vela, representante de la provincia de Manabí por Alianza País. Lo que se refiere a las disposiciones generales, observaciones por parte de notarios y notarias, pero primero quería hacer un comentario que de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial e incluso a declaraciones que han dado los miembros del Consejo de la Judicatura, se apuntaría a la creación de un nuevo sistema notarial, lo que implicaría una nueva ley notarial como necesidad estructural. Esta ley debería ajustarse a la realidad y entregar las competencias de jurisdicción voluntaria a las notarias y los notarios. Por ejemplo, actualmente los notarios tienen la capacidad de divorciar y podría agregarse que tengan la capacidad de casar y agilitar muchos otros trámites de jurisdicción voluntaria. Sobre las reformas a la ley notarial, quiero recordar lo señalado en la Constitución, la ley notarial y el Código Orgánico de la Función, que señala: los notarios y notarias son depositarios de la fe pública en la Constitución para autorizar a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia, esto en el Código Orgánico de la Función Judicial y también en la ley notarial. Es decir, que las notarias y los notarios son fedatarios públicos y su jurisdicción es de carácter voluntaria. Reciben e interpretan jurídicamente la voluntad de las partes que se acercan a una notaría y redactan el instrumento, vigilan la legalidad de los actos, leen y explican a las partes, logrando la seguridad y certeza jurídica que evitará litigios posteriores. Considero que algunas reformas atentan a la jurisdicción voluntaria, entregándole otras atribuciones que no son precisamente de los notarios. En las disposiciones derogatorias y reformatorias, en el artículo 18, numeral 10, se plantea que el notario o notaria pueda constituir, subrogar y extinguir el patrimonio familiar. En la Constitución, en su artículo 69, se expresa: para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, en el numeral 2, se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. El Código Civil actual, en el artículo 81, dispone que el marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho de constituir con bienes raíces de su exclusiva propiedad un patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes, quedando aquellos excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores. En este sentido, también el artículo 844 del Código Civil señala: para la validez del patrimonio familiar deben cumplirse con los siguientes requisitos: A, autorización del juez competente, recalcando que es juez competente, y B, que la escritura de constitución en la que se inserte la sentencia del juez que autorice el acto se inscriba en el registro de gravámenes de la propiedad del cantón en el cual se encuentren los bienes. El artículo 858 del Código Civil dispone a su vez que si el patrimonio familiar no se ha constituido de conformidad con lo dispuesto en este cuerpo legal, no surte efecto alguno. En este sentido, debería reformarse el Código Civil para poder dar facultad de constituir patrimonio familiar a los notarios. En lo que respecta a la subrogación o extinción del patrimonio familiar, esta facultad ya está regulada en el numeral 10 del artículo 18 vigente, pues dice que el notario elaborará el acta que lo declare extinguido o subrogado y dispondrá al margen de la inscripción respectiva en el registro de la propiedad. En este caso sería inapropiada la reforma, ya que se contempla en la ley la facultad de extinguir o subrogar el patrimonio familiar. Posteriormente, en este mismo numeral se plantea que una vez aceptada a la constitución del patrimonio familiar, el notario tendría la obligación de citar. Cabe indicar que quien cita es solo el juez, mal podrían los notarios tener esta facultad. Por otra parte, se dice en la reforma del artículo 10 que la constitución del patrimonio familiar se deberá acompañar
a la misma la nómina de los acreedores de la Constitución y del constituyente con la precisión del domicilio o residencia de cada uno de ellos. Al respecto, el acompañar dicha nómina no es atribución del notario o notaria. Otra cosa sería que los abogados de las partes presenten como documentos habilitantes la nómina en mención. En estas mismas reformas, en el artículo 18, se agrega un numeral 31 que dice aprobar la traducción de documentos escritos que no sean el español. Esta reforma no cabe, creo que por simple lógica los notarios, las notarias no pueden conocer todos los idiomas y no pueden aprobar las traducciones que se les presente, sería humanamente imposible, y debería dejarse la norma legal vigente en la que dice que el notario o notaria reconocerá la firma y rúbrica del traductor, que es quien en realidad entrega el documento. Y por último, se plantea un numeral 32 en el que se dice que el notario o notaria debe requerir al deudor para constituirlo en mora. Esto es contrario a la función notarial. Una cosa es el requerimiento que hace el notario mediante diligencia para el cumplimiento de la promesa de compraventa y que las partes se pongan de acuerdo, pero no se puede requerir en caso de deudas, pues esta también es facultad exclusiva de los jueces y no de los fedatarios. Estas son las propuestas que tendría y que presentaré por escrito. Gracias. Esa era la intervención de la asambleísta María Soledad Vela de la provincia de Manabí.